Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Siervos de la Palabra, los que se encuentran aquí en la ciudad de Palmira. Siempre estamos extendiendo un saludo a esta hora de la mañana, muy fraterno, diciéndoles que les extraño, nos extrañamos, creo, el sentir de todos por estos días. Y un saludo también para los hermanos y hermanas que son miembros de esta iglesia y que están fuera de la ciudad. Un abrazo y un saludo también para ellos, decirles que les extrañamos también y que oramos por todos ellos constantemente para que Dios nos guarde, nos libre de todo mal y peligro en estos tiempos difíciles. Les estoy invitando para que tengamos nuestro devocional matutino, como lo hemos estado haciendo, aprovechando este tiempo, como lo hemos reiterado, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dijo el apóstol Pablo. Entonces vamos a tener ese tiempo de oración, vamos a leer unos versículos y con base a ellos oramos y seguiremos meditando el material de estudio que estamos haciendo, que nos dejó el pastor R.C. Sproul acerca del tema de la oración tan importante por estos días. Pues creo que todo el mundo cristiano hoy en día se ha levantado en oración con mayor entereza que tal vez tiempo atrás. Entonces cae bien estudiar este tema desde la Escritura para que oremos y aprendamos acerca de la oración conforme a la palabra de Dios. Vamos entonces a orar en esta mañana la palabra y les invito para que continuemos leyendo el Salmo 119, Salmo 119, y vamos a leer del versículo 105 en adelante. Salmo 119, versículo 105 al 108. Vamos a leer esos versículos. Le quiero pedir a mi hermana Gladys que si nos puede acompañar en esta lectura y oramos. Muchas gracias. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Qué hermosa palabra. Vamos a orar. Les invito para que cierres tus ojos y dejes que el Espíritu te guíe con base a esta palabra y oremos al Señor. Qué bueno, Señor, es repetir estas mismas palabras del salmista y que nuestro corazón se llene de esa verdadera intención, ese verdadero deseo, ese verdadero propósito, Señor, de entender y permitir que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. El salmista dice en estos versículos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo hemos estado orando y meditando en estos días, Señor. Es tu palabra la que nos guía, nos sustenta, nos alienta, nos da ánimo, Señor. Es ella la que nos cambia, nos transforma, nos redarguye con el poder de tu Espíritu, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, porque en estos días de crisis, de temor, en estos días de muerte, de asolación, en estos días de tristeza, de angustia, incertidumbre que está viviendo el mundo, tus hijos, Señor, se refugian en tu palabra. Tus hijos buscan tu palabra, tu pueblo, porque hemos entendido, Señor, por el poder de tu Espíritu, lo que es ella para nosotros, Señor. Yo te pido humildemente, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra se haga verdad en nuestra vida con la dirección de tu Santo Espíritu. Que busquemos tu palabra, pues ella es lámpara a nuestros pies. Ella nos guía el camino. Ella refortalece nuestra alma cansada, Señor. Cuando nuestros pensamientos llegan al límite, asediados por la angustia y la incertidumbre, Señor, tu Espíritu nos nutre y nos levanta y nos da ánimo, recordando esa palabra tuya, Señor, que tú nos diste por amor. Dice el salmista: afligido estoy en gran manera. Muchos estamos afligidos
muchos del pueblo de Dios hoy están afligidos, y también muchas personas que aún no te conocen también están sufriendo aflicción. Pero los hijos de Dios, Señor, a diferencia, sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado, y tenemos esa guía maravillosa, esa arma poderosa que tú nos has dado, que es tu palabra, Señor, para sostenernos, para guiarnos, para corregirnos y para dirigirnos, Señor. Afligido estoy, dice el salmista en gran manera, y clama a ti, Señor, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Eso mismo clamamos en esta mañana, en este día. Vivifícanos, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, lo que tú has decretado, lo que tú ya determinaste, lo cual, Señor, a lo cual nos sometemos, Señor, con amor, y te damos gracias, porque es lo mejor para nosotros. Lo hemos repetido en este espacio constantemente. Tal vez no entendamos con esa profundidad lógica que quisiéramos entender, Señor, lo que está sucediendo. Pero damos gracias, Señor, porque la Escritura nos lo ordena, darte gracias por todo y en todo momento. Y sabemos, Señor, conforme a esa palabra que nos guía, que tú harás que todas las cosas a los que aman y temen a tu nombre, a tu palabra, sea de bendición. Tú convertirás, Señor, el mal en bendición. Tú sabrás cómo hacerlo, Señor, en tu pueblo. Confiamos, Señor, porque lo mejor viene de tus manos para tus hijos, Señor, y estás al cuidado de ellos. Jesús nos lo enseñó. Jesús nos dijo que tú, Señor, valíamos más, que nosotros valíamos más que las aves, que las flores del campo, y que aún así tú sostenías a los animales y vestías las flores con hermosa belleza, Señor. ¿Cuánto más no harás con tu pueblo, con tus hijos, que decidiste amar y compraste con la sangre del Cordero? Por eso, Señor, en esta mañana confiamos en esa palabra y dejamos que ella entre a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma cansada, y nos llene de ese entendimiento y nos dé esa vitalidad a nuestro espíritu, y que nos dirija en un sabio entendimiento de ella con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, mi Dios, te doy en esta mañana, y que mi vida de continuo, Señor, esté rendida a tus pies, a tu palabra. Perdona nuestros pecados, las muchas veces que te faltamos, que te ofendemos, Señor, dejando de hacer lo bueno, Señor. Tú lo sabes, tú conoces nuestras debilidades, pero es mayor tu gracia, Señor, que nuestros pecados. Gracias por darnos, Señor, esa bendición de haber sido perdonados y cubiertos con tu gracia, Señor. Yo te doy gracias y oro por cada una de las personas que estaremos compartiendo estos minutos, Señor, de oración y de palabra. Aquellos, Señor, que por primera vez van a escuchar esta reflexión, te pido para que tu Espíritu, conforme a tu voluntad, les dé vida, Señor, y abra esos corazones y esos oídos para que estén atentos a la voz de tu Espíritu y de tu palabra, y sean traídos a la luz, a la vida, Señor. Tú sabrás quiénes son, Señor, y en el lugar donde se encuentran. Oramos por ellos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos entonces, hermanos, a continuar con este estudio, meditando en este material que ha sido y es de mucha bendición para el pueblo de Dios. Reitero, es el material del pastor R.C. Sproul, ¿Puede la oración cambiar las cosas? Un tema que es bien oportuno para este momento, para esta situación que vivimos, pues en estos días se despierta ese espíritu, ¿cómo podemos decir? Eso que hay veces se duerme por las rutinas, y todos los hombres vemos cómo empiezan en sus filosofías, en sus credos, en lo que ellos han sido formados, a buscar a ese Dios. De distintas maneras lo hacen, y todo el mundo empieza a clamar a Dios. Bueno, sabemos que así es porque lo estamos viendo, pero la Escritura nos enseña realmente y nos ayuda a entender ese fenómeno y esto que está sucediendo. El pastor R.C. Sproul dejó este material guiado por el Señor para que el pueblo de Dios lo estudiara y fuera formado el pueblo de Dios con base a las verdades bíblicas, entender la oración, el propósito, el objetivo de la oración, cómo orar conforme
a qué parámetros los cuales están señalados en la Escritura. ¿Qué sucede cuando vemos que Dios no responde a nuestras peticiones? Muchas veces sí, muchas veces no. Entender todas estas inquietudes, que es normal tenerlas en muchos de estos momentos, ¿cierto? Y la pregunta mayor que se hacen muchas personas: ¿por qué a mí y por qué a nosotros? El Señor nos da claridad de esta verdad en su palabra, y todo entonces lo escudriñamos y lo entendemos allí. Muy bien, estábamos meditando, por lo tanto, en la oración del Padre Nuestro, que es lo que sigue dejó el hermano Sproul aquí en su material, la oración modelo que nos dio Jesús, y habíamos ya empezado a estudiarlo junto con él. Eso está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 5 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y vamos a volver a leer ese encabezado, porque estamos estudiando frase por frase de esa oración tan hermosa que hizo y que dejó el Señor Jesús como parámetro, como modelo a seguir, en donde se nos enseña, como ya hemos dicho y reiteramos, los elementos, las partes, como queramos llamar, de la oración que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9 en adelante, dice la Escritura: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estoy leyendo versión de la Biblia Reina Valera 60. Ya habíamos meditado las primeras palabras, Padre nuestro, porque Jesús dijo esto y qué significaba en el contexto cultural de ese momento. Que estás en los cielos, lo meditamos también, porque Jesús ubica al Padre ya como en un lugar específico, entendiendo esto desde los atributos de Dios, porque sabemos que Dios es omnipresente, uno de sus atributos, y ese atributo nos enseña que Dios está en todas partes, que Él llena todo el universo. Pero cuando Jesús dice eso, ¿por qué lo ubica como en un lugar especial? Ya eso lo meditamos y quedó grabado en una de los videos de este espacio. Y estábamos en la última parte de este primer versículo, de este versículo 9, santificado sea tu nombre. Y en el día de ayer habíamos iniciado el estudio de esta parte de este primer versículo, que significa santificado sea tu nombre, y habíamos dado ya el ejemplo, y habíamos analizado el ejemplo en Levítico capítulo 10, verso del 1 al 3, lo que sucedió a los hijos de Aarón cuando intentaron presentar al Señor un fuego extraño, algo que Dios no había ordenado, y Dios no permite que delante de Él se haga cosa alguna que Él no haya ordenado. Y en ese pasaje de Levítico vemos cómo fueron castigados los hijos de Aarón, el sacerdote, que fueron exterminados, cayeron muertos por fuego del Señor. Y Moisés explica esto a Aarón y a la congregación. Y eso lo habíamos meditado, repito, el día anterior. Muy bien. Sigamos entonces de ahí en adelante. Dios exige, habíamos alcanzado a decir, que se le trate como santo debido a su santidad. Él es 3 veces santo, lo hemos alcanzado a comentar un poco. Y Dios, por lo tanto, exige que se le trate de esa manera. Jamás debemos cometer el fatal error que cometieron los hijos de Aarón. Repito que ya leímos en el pasaje de Levítico, de acercarnos a Dios con una actitud irreverente. Y también comentamos ayer que esto no ha cambiado mucho, pues hoy vemos como muchos hombres, muchas personas se acercan a Dios y lo tratan de una manera irreverente. Hay muchas formas de tratar irreverentemente a Dios, y no solamente es con palabras soeces o vulgaridades, no solamente con eso, obvio que eso también es una forma, pero la mayor irreverencia, repito, sin que lo anterior no lo sea, que hoy se está haciendo dentro del mismo pueblo cristiano, evangélico, es tratar de coaccionar, de presionar al Señor, de darle órdenes, de someterlo a la voluntad del hombre,
Hoy la oración que se eleva al Señor es una oración 100% llena de humanismo, donde el hombre es el centro de esa oración, es el objeto de la oración, y Dios entonces va a suplirle esos deseos porque el hombre lo está ordenando y le está recordando a Dios lo que Él prometió, y como es palabra de Él y como Él dice que es perfecto y que Él no falla y todo esto, versículos fuera del contexto bíblico, entonces esa es la oración que hoy se está levantando. Han sacado a Dios del centro y el hombre se ha colocado en el centro, y entonces usan palabras y formas y métodos en esas oraciones que no son bíblicas, no son conforme lo traza la Escritura. Pareciera que el hombre es el que manda, es el que dirige, es el que ordena, es el que decreta, es el que declara, y así se hará porque Dios le va a conceder todos los caprichos al hombre, y eso no es bíblico. Entonces eso es lo que estamos aprendiendo. Al mirar la primera petición del Padre Nuestro, por lo tanto, podemos ver que esa es la primera prioridad de la que habló Jesús. Su petición inicial fue que el nombre de Dios fuera santificado, no la voluntad del hombre por encima de. Santificado sea tu nombre antes que todo, y con reverencia acercarnos a Él para darle la gloria aún en nuestra forma de orar. Es la palabra griega agios, como lo alcanzamos a mencionar. Muy bien. En el Antiguo Testamento, el propósito expreso de la elección de los israelitas y de sus leyes ceremoniales religiosas y alimentarias era establecerlos como una nación santa, separada de las culturas comunes y corrientes de la antigüedad. Y esto no era para la gloria de ese pueblo, era para la gloria de Dios. El honor no debe ser para el hombre, para nosotros, no, para una denominación, para un líder religioso, no. La gloria debe ser siempre para Dios. Ni siquiera nuestras iglesias en particular, dijo el hermano Sproul, sino únicamente para Dios. Considera las palabras que se nos da en Ezequiel 36:22. Ezequiel 36:22, así dice el Señor Omnipotente: voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Dice el Señor en Ezequiel 36:22. ¡Qué gran cambio vemos allí! La nación elegida para tener el incomparable privilegio de dar a conocer la grandeza de Dios, había elegido profanar su nombre públicamente. Israel falló, Israel desobedeció, Israel adulteró, ofendió a Dios. Dios tuvo que reprenderlos, por lo tanto, y eso es lo que nos narra básicamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios tuvo que reprenderlos por su traición, por su engaño, por su adulterio. A fin de cuentas, nuestros nombres, nuestras organizaciones y nuestros esfuerzos no tienen ningún sentido a menos que honremos el nombre de Dios. Significa todo esto en contexto. Hoy en día, dijo el pastor Sproul, hoy en día en nuestro mundo prevalece una terrible falta de temor a Dios. Recuerdo precisamente una de esas palabras de un pastor, uno de mis maestros hoy en día, y él dijo: nunca pensé que la tarea más difícil que tuviera la iglesia en estos tiempos finales fuera la reevangelización de la misma iglesia. Lastimosamente hoy en día la gran cantidad de hombres, y no solo personas que aún no conocen del Señor, sino dentro del mismo pueblo que se llama cristiano, pueblo de Dios, prevalece una terrible falta de temor a Dios por la forma como se dirigen a Él, cómo lo tratan y por las cosas que hacen en estos lugares, por la forma como maltratan, tergiversan, tuercen el Evangelio. Martín Lutero observó una vez que aquellos que lo rodeaban le hablaban a Dios como si fuese un aprendiz de zapatero. Si eso era cierto en los días de Lutero, ¿cuánto más lo será hoy?, comentó el pastor Sproul. Con toda la máxima prioridad que Jesús estableció,
es que el nombre de Dios debería ser santificado, honrado y exaltado. Por eso lo hemos dicho y al comienzo de la mayoría de estos días. Por eso nosotros entendemos que toda esta situación que está pasando, aunque no la entendamos, aunque nos cause dolor, tristeza, incertidumbre, porque no sabemos cuándo va a terminar, angustia, llanto, yo no sé cuántas cosas más, todo eso es para la gloria de Dios, así nos suene absurdo, pero la Escritura lo dice, Dios ha hecho todo para su gloria. Y vamos a ver la gloria de Dios en todo esto. Eso es lo que nos enseña la Biblia y por eso damos gracia y por eso nosotros nos sometemos a esa voluntad. Nos sometemos a eso. Como pueblo de Dios no estamos exentos de que nos veamos afectados por estas enfermedades, claro que no, de ninguna manera. Lo único que sabemos es que Dios está allí con nosotros, allí al pie, cuidándonos, y Él va a hacer y que eso nos ayude y que Él sea glorificado en esa situación. Eso es lo que enseña la Escritura, que Él sea glorificado y Él será glorificado en todo esto. ¿Cómo? Veremos y el tiempo nos lo dirá de qué manera. Cristo fue lo que quiso decir en esas palabras, que tu nombre sea santificado. El nombre de Dios es una expresión de quién es Él. Nosotros poseemos la imagen de Dios. Todos los hombres fueron creados a la imagen de Dios. La Biblia lo enseña. Por lo tanto, nosotros los hombres poseemos la imagen de Dios. Allí donde Dios no es respetado, es inevitable que quienes poseen su imagen también sufran una pérdida de respeto, por lo tanto. Hermano y personas que escuchan, que estamos estudiando este material y me dirijo en especial a personas que tal vez por primera vez escuchan estos mensajes desde la Escritura, porque yo sé que de estos temas en esta profundidad así muy poco se enseña y muy poco se habla. Déjame decirte algo, nuestras oraciones deben ser presentadas a Dios primero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en segundo lugar encabezándolas con esto que nos enseñó Jesús en esta porción del Evangelio. Primero, santificando su nombre. Primero, recordando quién es Él y dónde está Dios. Padre nuestro, recordando a quién me estoy dirigiendo yo. Y recordando su grandeza, su majestuosidad, que Él está más allá del infinito, gobernando el mismo infinito. Que estás en el cielo. Y santificado sea tu nombre, dijo el Señor. Que en todo Dios sea glorificado. Todo lo que a ti te sucede, que te esté sucediendo y que te va a suceder, será para la gloria de Dios. Si tú por primera vez estás escuchando estas palabras y hoy te das cuenta que apenas estás empezando a entender esto, yo te invito, como lo he estado haciendo todos estos días, para que le digas al Señor, si estás entendiendo estas palabras, que tú estás entendiendo estos mensajes, que por favor, conforme a su voluntad, díselo, clámale al Señor, te llene con su Espíritu, que te dé ese don del arrepentimiento, que tú lo quieres conocer a Él, que coloque en ti ese dolor, ese arrepentimiento, ese deseo de pedirle perdón, de que tú le pidas perdón, de que le pidamos perdón, que te dé ese entendimiento de quién es Cristo y de lo que Él hizo por ti en la cruz. Tú lo puedes hacer, y si tú lo haces, le clamas esto al Señor con un corazón humillado, contrito, delante de Él, de rodillas, créeme, la Biblia lo dice, Él no rechaza un corazón humillado delante de Él, y lo va a conceder, porque Dios es bueno, es santo y es perfecto. Hay una esperanza entonces. Si hoy te das cuenta que tú estuviste ofendiendo a Dios con la forma como rezabas, como orabas por ignorancia, porque no lo sabías, si hoy te das cuenta de eso, pídele perdón. Él perdona, pero
Ese perdón debe venir de un corazón realmente lleno del arrepentimiento que solo Él da, que solo Él confía, que solo Él concede, si se le clama, si se le rinde a Él ese corazón. Tú lo puedes hacer. Y es muy sencillo, no te preguntes ¿y cómo lo hago? No, simplemente ahorita cierra los ojos y díselo al Señor: Señor, entiendo que te he ofendido, entiendo que he estado apartado de ti, que no he orado como debo hacerlo porque te desconocí estas verdades bíblicas que estoy escuchando. Por favor, enséñamelo. Por favor, perdóname. Por favor, llévame a Cristo en arrepentimiento, y Él lo hará. Él lo hará. Lo dice la Escritura. Solo es que haya una verdadera disposición en ti, clamándole al Señor para que te dé esa sinceridad de quererlo hacer. Y Él lo hará. Y con mucho gusto estaremos guiándote en ese conocimiento que Dios va a colocar en ese corazón, en tu corazón, de seguirlo buscando, estudiando su palabra, su verdad, unido a la comunidad de los santos que es su iglesia. Cuenta con nosotros, cuenta con la iglesia para ello. Dios obrará ese milagro en ese corazón que clama a Él en arrepentimiento. La Escritura lo dice. La Escritura lo dice. Muy bien, vamos a orar entonces y continuaremos el día de mañana en este estudio con la siguiente frase en el mismo orden de esta porción del Evangelio de Mateo. La frase que sigue: venga tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, dijo Jesús. ¿Qué significan esas palabras de Jesús? Te invito para que no te pierdas el siguiente devocional donde estaremos meditando esa frase. ¿Qué significa esas palabras que dijo Jesús? Venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Cómo llegó al reino de Dios? ¿Quién está en el reino de Dios? ¿Por qué? Todas estas preguntas vamos a meditarlas en el siguiente espacio. Muy bien, entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a orar al Señor y vamos a encomendar en sus manos este resto de día para que Él nos guarde, nos guíe y nos bendiga. Te invito entonces para que cierres tus ojos y conforme tú has escuchado y has meditado estas palabras que Él nos permitió compartir, orémosle al Señor. Oremos, hermanos y personas que nos escuchan. Señor, agradecemos este tiempo que nos has dado, agradecemos esta enseñanza que nos estás dando y que el pastor R.C. Sproul dejó como material de estudio desde la Escritura para tu pueblo, Señor. Gracias por este varón, Señor, que fue de bendición para muchos hoy en día en el mundo a través de estos estudios que son conforme a la palabra de Dios. Señor, gracias porque hoy estamos entendiendo estas primeras palabras de esta oración que llamamos el Padre Nuestro, lo que Jesús quiso enseñar, lo que Jesús señaló en cada una de estas frases. Porque Jesús dijo, Padre Nuestro, ya estamos entendiéndolo, Señor, lo hemos visto. Señor, llévanos a esa obediencia, a ese temor reverente delante de ti, cuando elevemos una oración a ti, Señor. Señor, perdona nuestra irreverencia que tal vez muchas veces hemos tenido, Señor, cuando orábamos a ti. Perdónanos, Señor, porque lo hicimos por ignorancia, cuando nos deleitábamos en nuestros pecados. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des entendimiento con el poder de tu Espíritu para orar conforme a tu palabra lo enseña, Señor, y nos guía en ello. Señor, oro por las personas que están escuchando en este momento este mensaje, esta reflexión, y que por primera vez escuchan estas verdades, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, puesto de acuerdo con mis hermanos que están compartiendo este espacio también, y los presentamos delante de ti, para que esos corazones y esas mentes sean transformadas y llenas por tu poder y tu gracia, Señor, para que reciban ese nuevo nacimiento del cual habló Jesucristo con Nicodemo en Juan capítulo 3, para que sean rescatados de la muerte y tengan vida y vengan a la vida que está en Cristo, Señor, para que sigan por ese camino, porque apartados de Cristo, Señor, nada bueno nos espera, Señor, para que vean ese camino, para que sigan ese camino que está en Jesús. Y te pedimos, Padre, para que nos sigas guardando en tu verdad,
a los que ya hemos oído de tu nombre y estamos estudiando tu palabra, para que no caigamos en tentación. Guárdanos, líbranos, Padre, del mal y del peligro. Dependemos de ti, Señor. Ten misericordia con nosotros, Señor, hasta tu regreso o hasta que nos llames a tu presencia, como la has tenido hasta hoy, Señor, y nos has guardado. Gracias por tus bondades, gracias por guardar nuestra integridad, por librarnos del mal y el peligro, y gracias por la provisión que has dado a tu iglesia aquí en Palmira, por la provisión que has dado a los hogares de nuestros hermanos, Señor, y que en obediencia han compartido y han traído para la iglesia. Gracias por esa provisión, Señor, porque estamos pudiendo, Señor, cubrir todas las necesidades y las obligaciones, tanto en nuestros hogares como en nuestra iglesia. Gracias te damos, Señor, y en tus manos colocamos este día la provisión, el alimento material y espiritual para nosotros, y la protección y el cuidado, Señor. Tu bendición la pido para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias, y les espero, mis hermanos, entonces en el devocional de mañana para que continuemos con este estudio. En el nombre de Cristo Jesús, un abrazo. Dios les guarde.